Comentábamos ayer a grandes rasgos algunas formas en que se presenta la información útil para que la geografía pueda complementar con su objeto de estudio. Y hablamos del croquis, planos, mapas, globo terráqueo y proyección. Todo esto decíamos que si bien son formas de presentar el espacio físico, también nos pueden aportar otro tipo de información que no tiene que ver con el espacio físico, ¿sale? Pero también dijimos que de todo ello, pues los mapas es lo más usado y pues de alguna u otra forma también a lo que más estamos acostumbrados, ¿no? También dijimos que hay mapas específicos y bueno, vamos a analizar un poco más sobre la cartografía en este mismo contexto. ¿Qué es cartografía? Bueno, la palabra viene de griegos cartes y grafein, perdón, que significa escritura de mapas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cartografía se encarga de estudiar y elaborar o realizar los mapas. ¿Qué es un mapa? Aunque ayer lo comentamos, para reiterarlo, también se les llama cartas geográficas, pero es la representación plana de la superficie de la Tierra o de una parte de la superficie de la Tierra, plano en dos dimensiones. ¿Sale? Eso es un mapa. También se le llama carta geográfica, solo que para que pueda ser considerado un mapa, debe contar con ciertas características que vamos a ver. Dice aquí que para que un mapa pueda ser considerado como tal, debe presentar algunos elementos. ¿Y esos elementos para qué sirven? Pues para su interpretación. Si no tiene estos elementos, sería difícil poder interpretar, para empezar, qué información nos quiere transmitir o qué información está planteando ese mapa, ¿no? El primero es el título del mapa. Puede incluir características como año de referencia, unidad de medida, etc. ¿Qué nos va a decir el título entonces? ¿Qué información nos está presentando el mapa? ¿Sale? Dice zonificación regional del Sistema Nacional de Educación Superior. Este es el título. Aquí nos da una referencia de la información que vamos a ver. ¿Sale? ¿Qué vamos a ver? Pues aquí las zonas del Sistema Nacional de Educación Superior por región. Si no tuviera esto, yo veo el mapa y pues es un mapa de México por cultura general y tiene la división política de los estados por cultura general. Pero estos puntitos que están aquí, ¿qué quieren decir? Pues no sé, porque no tendría título y entonces no sabría cuál es la referencia que nos está dando, ¿verdad? El segundo es la fuente, que decíamos que los mapas son fuentes de información secundaria, es decir, el investigador puede recurrir a ellos, aunque alguien más los realizó, ¿verdad? Entonces, hace referencia sobre este autor o el organismo de donde salió el dato. ¿Por qué? Porque muchas veces en la fuente se hace referencia de quién o qué organismo, organización o instancia de gobierno, en su caso, está haciendo este trabajo, no necesariamente una persona, ¿no? Dice ahí asociación, fuente, Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior. Aquí es una asociación quien está proporcionando la información en el ejemplo que tenemos y nos da la fecha en 1961. ¿Qué quiere decir? Que este mapa ya no está tan actualizado, ya tiene su tiempo, ¿no? Y puede servir no solo como una referencia, pero en este caso pues sería buscar una fuente más actual, que ya debe estar mucho más extendido en cuanto a universidades en nuestro país, pero bueno, solamente es un ejemplo donde se aprecian claramente los elementos. ¿Sale? Orientación señala hacia dónde se ubica el norte. Normalmente todos los mapas tienen lo que se conoce como rosa de los vientos, ¿no? Que es una estrella, como tipo estrella, en donde se señala la orientación. Normalmente también viene norte, sur, este, oeste. En algunos casos viene todavía noreste, sureste, noroeste y suroeste. Y en algunos basta con que ubiques o señales hacia dónde está el norte. Es importante saber a dónde está el norte
porque también la orientación es un punto de referencia en el mismo mapa para poder saber cómo está trazado u orientado, ¿no? Si yo estuviera viendo el mapa por algún otro punto que no fuera este, y si no fuera el mapa de México, que todos conocemos de alguna forma la división política y más o menos las dimensiones y trazos que pudiéramos llegar a concluir que es México, ¿no? Si no conociéramos el país y estuviéramos viendo este mapa por primera vez y no tuviera el sentido de orientación, no sabríamos hacia dónde está el norte, ¿no? Aquí en este mapa no está completa la estrella como tal, pero solamente nos dice en dónde está el norte y eso de alguna forma basta para poder orientarnos. Aunque nosotros sepamos en dónde está el norte, puede ser suficiente, por lo menos para darle la orientación correcta al mapa y en la interpretación del mismo, pues no comete errores, ¿verdad? Por eso es importante marcar la orientación. Bien. Además de orientación, los mapas nos dicen la escala sobre la que está diseñado o trazado el mapa. ¿Qué quiere decir esto? Que poníamos un ejemplo en la sesión anterior sobre la escala y decíamos que podríamos decir una escala 1 sobre 100 quiere decir que mi dibujo multiplicado en dimensiones, ¿no? O 100 veces las dimensiones de mi dibujo, sería el tamaño o la superficie real, ¿sale? Entonces, bueno, la escala viene señalada aquí, y aquí nos está dando la escala, de hecho nos la está dando en kilómetros, porque obviamente, pues hablar del tamaño de un país, los metros no nos alcanzarían, ¿no? Para una escala. Entonces, bueno, aquí la representación está en kilómetros, como se puede ver. Y bueno, esta barrita es una escala gráfica. ¿Sale? Pudiera decir 1 diagonal 100,000 o 10,000 o 1000. Y bueno, también sería una escala, pero siempre y cuando nos diga la escala sobre la que está diseñado. ¿Sale? Y por último, el último elemento de los mapas es la leyenda, que la leyenda también es muy importante en cuestiones de interpretación porque nos va a decir toda la simbología que se utiliza dentro del mapa, porque bien, si quisiéramos de alguna forma escribir aquí adentro del mismo mapa, ¿no? En lugar de poner estos puntitos, ¿no? Estas imágenes, querer escribirles un texto, pues sería imposible, llenaríamos de texto, no dejaría apreciar correctamente las ubicaciones en el mapa y demás. Entonces, por eso es importante esta leyenda. Normalmente es un recuadro donde viene toda la simbología que se está utilizando. Y si alguien alguna vez al comprar un mapa mundi ha tomado la curiosidad de revisar esos cuadritos, pues habrá percatado de esto que es la simbología. En este caso, que les decía, escogí este mapa porque se observan los elementos de forma clara, solamente utiliza 4 símbolos. Hay mapas que utilizan muchos más. Aquí solamente se usan 4, ¿verdad? El primero dice que son universidades cabeceras de zona y las podemos identificar acá, una en Sorona, una en San Luis Potosí, una en Jalisco, una en Puebla y una en Yucatán y nada más, creo. Esto hasta 1961, obviamente ya hay más, ¿no? Tecnológicos en cabecera, pues son estas como T semi-translúcidas o con el contorno, que nos marca aquí una en Jalisco, una en Nuevo León, una en Veracruz, una en Yucatán, y creo que nada más. Universidades ya de manera general, que sí son más, ¿no? Por aquí están los puntitos, cada uno representa una universidad según la simbología de nuestro mapa, y los tecnológicos, ¿no? Que son las T's como rellenas o en negrita, como lo aprecien. Entonces, si se dan cuenta, yo te digo, a ver, ¿en dónde hay universidades en cabeceras? Pues bueno, muy fácilmente te vas a la simbología, a la leyenda, ubicas cuál se ocupa y entonces aquí las puedes identificar. Esto sería difícil si todos fueran puntitos, pues qué es qué, ¿no?
o qué datos me quieres dar a entender o qué datos tengo que interpretar. Por eso los elementos de un mapa son importantes, ¿no? Porque reitero, si quitáramos todos los elementos no tendríamos ni idea de qué es lo que hay aquí dentro. ¿Sale? Bien, continuamos. Todo esto es parte de los mapas y de la cartografía. Ahora bien, de acuerdo a la información que estos nos representan, hay diferentes tipos de mapa. Sobre todo, se puede dividir en tres: físicos, humanos e históricos. ¿Qué tiene que ver? Los físicos son los físicos y en los humanos e históricos ya interviene el hombre en la interacción con el espacio físico. Recordarán que lo hablamos cuando vimos elementos del espacio geográfico y cómo el hombre al interactuar con el espacio físico también genera elementos de espacio geográfico. Bueno, aquí también toda esa información que se pretenda mostrar dentro de los mapas tienen que ver con los elementos del espacio geográfico a describir. Entonces, en este sentido, los mapas físicos son topografías, representan rasgos biofísicos de una porción de tierra. Es decir, nos van a dar rasgos biofísicos de una porción de tierra solamente. Esto es el aspecto físico, por decirlo así. Y, por ejemplo, ¿por qué son biofísicos? Porque a lo mejor han visto un mapa donde vienen señalados la hidrografía, algún mapa donde viene señalada la orografía, que por ahí tiene una actividad para la semana 4 de esto. Y bueno, en esos mapas pues nos están dando aspectos biofísicos del espacio. ¿Sale? En cuanto a los humanos, tiene que ver con la parte social, política, económica. ¿Sale? ¿Qué nos pueden mostrar estos mapas? Pues la división política, por ejemplo, el mapa que teníamos hace un momento, si quitamos toda la información de las universidades, quedaría un mapa de México con su división política en los 32 estados, ¿no? Ese es un claro ejemplo. Actividades económicas pudieran venir señalizadas en lugar de las escuelas, pudieran venir señalizados en donde hay industrias automotrices, por ejemplo, ¿no? Y eso sería una información respecto a las actividades económicas. Y la distribución de la población, que puede ser en cuanto a en donde, y por ejemplo, cuando vimos en literatura el mapa interactivo de la UNESCO, ahí en el mapa se veían marcados en donde se ubicaban los grupos étnicos que hablaban lenguas indígenas, ¿no? Por ejemplo, entonces a eso se refiere, esa es una forma de distribuir la población, y o simplemente con rangos de número de habitantes, y pues bueno, sería otro tipo de información de población en general, puros hombres, puras mujeres, por edades, en fin, no en rangos de edades. Toda esta información tiene que ver con la sociedad o los seres humanos habitando un espacio físico. ¿Qué usos puede tener? Pues étnicos, por lo que comentábamos, turísticos, políticos, urbanos y religiosos. Por ejemplo, ¿sale? Los mapas históricos, ¿qué nos van a reflejar? Pues aspectos económicos y procesos históricos en donde se marcó alguna diferencia. Por supuesto, tiene que ver con hechos en los que intervino el hombre, pues es parte de la historia de alguna zona, lugar, región, país, municipio, etc. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esto es lo que pudiera llegar a reflejar en la información un mapa. Reitero, en estas tres clasificaciones: físico, humano, histórico. Ahora bien, los mapas no todos son, bueno, sí todos son representaciones en dos dimensiones, en plano, pero recordemos que la Tierra es esférica, por lo tanto, toda la masa terrestre que se encuentra en el planeta no es completamente plana ni regular. Entonces, para esto, para apoyarse, en cuanto a los detalles que se requieren para cierta información, la cartografía utiliza la proyección. Dice que la proyección también es conocida como proyección cartográfica, y es la forma de representar gráficamente en una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra.
Es decir, ¿cómo puedo representar la Tierra si es esférica en un papel, por decirlo de alguna forma burda? Pues bueno, tengo que realizar una proyección para poder mostrar detalle de algunos aspectos que más adelante vamos a ver, ¿sale? Pero a grandes rasgos es eso, una proyección para mostrar la forma esférica de la Tierra en un papel plano, por decirlo burdamente. Estas proyecciones nos permiten transformar la forma esférica en un plano, que es lo que decíamos. Y bueno, de este modo se da una correspondencia entre cada uno de los puntos de la superficie terrestre. Por ejemplo, también hay varios tipos de proyección de acuerdo a la información que se pretende mostrar. Aquí hay un ejemplo, proyección cenital. Dice, los meridianos se representan mediante un sistema de líneas rectas, concurrentes e inclinadas, mientras que los paralelos se representan como círculos concéntricos con un centro común. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Esta es como una especie de vista de la parte superior de la Tierra. Aquí se hace un cuadrito, ¿ya vieron? Esta es la proyección cenital. ¿Qué estoy viendo? Los polos, ¿sale? Esta parte no se podría ver si yo lo extendiera en una proyección cilíndrica, que ahorita vamos a ver. No se podrían apreciar las puntas o polos de la Tierra, ¿sale? Entonces, para que yo pudiera mostrar en un mapa el polo, tengo que hacer uso de la proyección cenital, que es esta de aquí. ¿Sale? Dice que los meridianos se representan mediante un sistema de líneas rectas. Recuerden que los meridianos son estos semicírculos y aquí están representados en líneas rectas diagonales. ¿Sale? ¿Por qué? Pues por el tipo de proyección y lo que se está reflejando. Mientras que los paralelos son círculos concéntricos, que son estos círculos de atrás. ¿Vale? Entonces, bueno, es una forma de proyectar o de observar a más detalle los polos, lo que no se pudiera apreciar en un mapa normal. Ahora, ¿cuál es la proyección cónica? Dice que los meridianos se representan como líneas rectas concurrentes, mientras que los paralelos se presentan como arcos de círculos concéntricos. ¿Cuáles son? Esta sería la proyección cónica. Y aquí tendríamos estos que están aquí como paraditos serían los meridianos, perdón, y los paralelos son estas líneas. Obviamente el mapita estaría dibujado en estas partes. ¿Sale? Esa es la representación. Ahora, la proyección cilíndrica, que creo que es la más conocida o la que la mayoría de nosotros conocemos y en donde hacía referencia que no se pudieran observar a detalle los polos, pero abarcaría una mayor porción de tierra tal vez, ¿no? Esto es lo que se le llama normalmente mapamundi, que es todo el mundo hecho en un mapa rectangular a través de una proyección cilíndrica. Dice que los paralelos se muestran como líneas rectas paralelas en un ángulo recto a los meridianos, mientras que los meridianos se representan por un sistema de líneas rectas paralelas equidistantes. Es decir, se van haciendo como unos cuadritos. ¿Vale? Que aquí recordemos que por las curvaturas de las líneas, los cuadritos no son totalmente rectos y aquí sí se forman ángulos de 90 grados, porque es, digamos, de alguna forma burda, cortar las esquinas y extenderlo, ¿no? Creo que esa es la forma de mapa que más conocemos y que todos en algún momento hemos realizado. Estas son todavía un poco menos comunes, pero reitero, todo depende de la información que pretenden proyectar. Esta proyección se llama pseudocónica, es parecida a la cónica, pero no está completamente hecho un cono. Dice que los paralelos se representan mediante arcos circulares concéntricos, mientras que los meridianos se presentan como curvas concurrentes. Aquí están, meridianos y paralelos, ¿sale? La proyección pseudocilíndrica también es parecida a la cilíndrica, solamente que no está tan rectangular. Dice que tanto paralelos como meridianos central se muestran como líneas rectas, además los meridianos son curvas concurrentes. Aquí tenemos líneas rectas y el central es recto.
que es el cero o de Greenwich, que comentábamos, y las demás, pues son curvas concurrentes, ¿vale? Insisto, todo depende de qué es lo que queremos proyectar en el mapa. La proyección polar representa las zonas polares, aunque solo representa un hemisferio. No puedo proyectar ambos hemisferios porque entonces, como los encimo, ¿no? Tal vez uno de un lado y uno del otro, pero entonces ya serían dos proyecciones diferentes. Entonces, por eso dice que representa solo un hemisferio. Obviamente es una proyección completa, pero realizada desde arriba, ¿sale? Desde el polo. Pero aquí es completa. Aquí vemos, de hecho, el mapa mundi, pero naturalmente está deformado por la situación de que la proyección es desde el polo, ¿sale? Por eso dice que las regiones cercanas al Ecuador sufren deformación. Entonces no es tan precisa, pero pues es un tipo de proyección. Y es importante destacar que ninguna proyección cartográfica es perfecta. Si se dan cuenta, en unas y en otras había ciertas deformaciones en el espacio que te permite bien apreciar algunos detalles de acuerdo a la forma en que se proyecta, pero también dejar de apreciar algunos otros. Dice entonces que su función es reducir en la medida de lo posible la distorsión del área, dirección, ubicación, distancia y forma del referente geográfico, es decir, de la referencia que pretendo visualizar. En el caso de las latitudes bajas, es mejor utilizar mapas con proyecciones cilíndricas. Las cónicas son las preferidas para las regiones de latitudes medias y las cenitales para las zonas polares, ¿no? Es decir, es como lo que más favorece al espacio que se pretende proyectar del planeta Tierra. Chicos, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda. No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, chicos, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Agradezco su atención, que tengan buena tarde